Caldero Radio presenta Por un Mundo Mejor. Conduce la doctora Teresa Robles. Comenzamos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí al aire. Y bueno, pues esta vez quiero decirles que estoy en representación de Teresa Robles. Soy Cecilia Fabre. Teresa Robles es quien normalmente guía estos programas y el día de hoy no puede estar con nosotros porque tuvo un pequeño inconveniente. Así es que estaré yo con ustedes acompañándolos y sobre todo acompañando con muchísimo gusto a nuestro invitado especial en este programa Por un Mundo Mejor. Y por supuesto está detrás de cámaras Jackie para ayudarnos con cualquier pregunta que tengan, eh, con algunos datos o información de lo que nosotros iremos hablando y que es probable que ustedes tengan mucho interés en conocer. Así es que quiero darle la bienvenida a Isidro Pérez Hidalgo, que nos acompaña desde España, desde España. Es un gran amigo, un gran colega. Yo diría que es uno de los mejores hipnoterapeutas que tenemos nosotros como maestros internacionales en nuestros congresos. Hemos aprendido muchísimo de Isidro y bueno, pues nos viene a hablar de un tema bien interesante, un tema que hoy por hoy tendríamos que tener todos muy presentes, que es el tema del suicidio y cómo la hipnosis puede ayudar para prevenir el suicidio. Sabemos que en el mundo este es un tema difícil, controvertido, pero también cada vez va más en aumento. Yo vivo, Isidro, en la península de Yucatán, en México, y es de los lugares donde más suicidios hay en jóvenes. Y son muchas las razones, ya nos platicará Isidro, pero quiero darle la palabra a Isidro, que se presente un poquito más con ustedes. Pues lo primero, Cecilia, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer estar contigo. También es un placer, por supuesto, cuando estoy con Teresa Robles. Y como tú bien dices, el suicidio es un problema que ha existido siempre, pero ahora estamos en un momento especialmente grave, especialmente delicado, por diferentes causas, seguramente. Entonces, claro, en muchas personas cuando realmente piensan en el suicidio, lo piensan como una posibilidad remota. Creo que todo el mundo alguna vez ha pensado, me gustaría quitarme de en medio, tengo demasiados problemas, la vida es demasiado difícil, pero lamentablemente hay otras personas que pasan del pensamiento a la acción y que realmente pues sorprende en muchas ocasiones que las personas que están a su alrededor no son conscientes de lo mal que llega a estar esa otra persona que termina consumando el suicidio. Sabemos también que en muchas ocasiones el suicidio no es real, es lo que en inglés dirían un acting out o un montaje. Es decir, la persona sabe en el fondo que realmente, bueno, pues le van a sacar de ahí, que si toma muchas pastillas, de pronto, pues que alguien le va a rescatar, le va a llevar al hospital y que es una forma de llamar la atención. Pero en muchas ocasiones vemos que el suicidio es absolutamente real, por desgracia, que termina después de varias intentonas en muchos casos. Y hay siempre un mito que tenemos que tener cuidado. Muchas veces se dice, la persona que avisa, la persona que dice que se va a suicidar, en realidad nunca lo hace. Pero no es así. Es decir, por desgracia hay muchas personas que sí avisan. Hace años decían que era un 50% aproximadamente, es decir, de las personas que cometen suicidio, que consuman suicidio, era un 50% que antes decía voy a hacerlo, no puedo más, etcétera. Y son diferentes, claro, las causas que llevan a las personas al suicidio. Hace muchos años, como 50 años, leía a un autor, que no recuerdo su nombre, pero que decía,
el suicidio es una salida a la filosofía del absurdo. Realmente es un poco así. Realmente en muchas ocasiones la persona siente que la vida ha llegado a un absurdo y al mismo tiempo es verdad, y esto lo digo también para que las personas que nos están oyendo lo tengan muy claro, nadie en realidad quiere morir. Todo el mundo quiere vivir de otra forma, pero ocurre que no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo pasar de la vida en la que se encuentra en ese momento a una vida en la que ha cumplido con sus objetivos. Y bueno, pues en muchas ocasiones realmente vemos que cuando la persona ha sido rescatada de ese intento de suicidio real, pasado un tiempo, dice, bueno, ¿cómo podía yo estar tan loco o tan loca? ¿Cómo podía yo llegar al punto que llegué? Me salvaron por poco, pero podría haber muerto. Y ahora me doy cuenta de que no estaba justificado. Entonces, bueno, con esta preocupación que tenemos, sabemos, como tú bien decías antes, que la hipnosis es una herramienta. Dentro de las terapias, la hipnosis es una herramienta para realmente prevenir el suicidio y para, en general, mejorar también nuestra calidad de vida, porque cuando mejoramos nuestra calidad de vida en todos los sentidos, el suicidio es menos probable. Pero Claro, cuando esa calidad de vida, claro, tiene bueno, tiene una estabilidad no solamente económica, de salud, espiritual, son varias las dimensiones que nos van a sacar de esa idea del suicidio. Entonces, en Madrid, pero también cualquier persona del mundo podría estar presente online. En Madrid vamos a hacer un simposio el día 25 de este mes de febrero con diferentes expertos en el tema del suicidio. ¿Puede la hipnosis prevenir las conductas suicidas? Este es el motivo central. Esta pregunta es, a su vez, el título de este simposio que vamos a hacer y que las personas que estén interesadas en conocer más sobre el tema, en acudir a este simposio online o presencialmente, podrían buscar en nuestra página web hipnológica.org. Repito, hipnológica.org. por favor, Jackie, si nos haces favor de escribirla para que todas las personas que están aquí escuchando puedan revisar la página web y puedan inscribirse. La ventaja ahora del online es que podemos estar en cualquier parte del mundo y podemos tener acceso a esta información tan valiosa donde van a estar muchos expertos hablando del tema. Y bien interesante porque la pregunta tiene ya la respuesta. Sabemos, como tú bien dices, Isidro, que la hipnosis puede prevenir el suicidio. Y justamente porque la hipnosis es una herramienta que te ayuda a mirar la vida de otra forma. Te da una mirada diferente, una perspectiva diferente. La hipnosis es el arte de mirar la vida diferente a través de un lenguaje positivo. Es buscar algunas otras alternativas que habíamos dejado de mirar, porque cuando una persona se encuentra en esta situación que tú bien describes como una situación muy difícil para las personas, nada más ven una puerta de salida. Y la puerta de salida que ven ni siquiera la ven con tanta claridad. No es la que quisieran atravesar, como bien dices, pero no ven otra, no ven otra. Así que la respuesta es poderles dar algunas otras alternativas de salida. Y fíjate que dijiste algo que es bien importante, porque por lo menos aquí en México la palabra manipulación tiene una connotación bastante negativa. Aquí Entonces, también. sí, ¿verdad? Y entonces Sí, cuando a las personas dicen quiso manipular, ¿no? Quiso manipular, es ya un juicio. Aquí ya se vive como un juicio. Y yo sí quisiera como resaltar esto que estás diciendo, en el sentido de la persona no es que quiere hacer un daño a alguien, la persona está desesperada, no ve otra salida. Y probablemente sí tiene el deseo, como muchos hemos tenido el deseo, la fantasía,
como tú bien dices, de repente desaparecer. Aquí decimos en un dicho tirar la toalla, es Sí, no seguir, ¿no? Eh, ¿Quién no ha tenido la fantasía de dejar de existir de repente o de decir, ya no quisiera vivir? Todos, yo creo que no hay una persona que no haya pasado por su mente ese pensamiento. Puede ser que no con mucha intensidad, no muy en serio, pero todos hemos pensado en algún momento eso. ¿Cuántas personas yo me he topado, incluso yo misma alguna vez de, no sé, de adolescente, pensando cómo sería mi funeral, quiénes irían a verme, ¿no? Cuando uno está pasando por un momento difícil, pensando, ¿realmente me quieren? ¿Quiénes irían? ¿No? Y yo creo que en el exactamente. fondo ahí está esa fantasía, ¿no? De, ¿y si me pasa algo, me vendrán a cuidar? ¿Sí? Claro. Con las ganas de que alguien se acerque. Ujú. Por no citar el daño tremendo que se le hace a las personas queridas cuando alguien se va de ese modo, que en muchas ocasiones es absurdo, porque quizá todos podemos entender que una persona cuando esté en una situación de una enfermedad terminal, que ya no hay más opciones, pues bueno, recurra al suicidio o a la eutanasia. Pero por desgracia, en muchos casos las personas se suicidan por motivos que verdaderamente son motivos transitorios y, como se ha dicho muchas veces, el suicidio es una salida sin fin a un problema que es transitorio, una salida eterna a un problema que es transitorio. Entonces, en este simposio que te comentaba, desde luego vamos a tratar de demostrar esto que tú muy bien has explicado, que la hipnosis en realidad es un arte, es una terapia y es un arte, es una técnica que nos ayuda a ver la vida de otra forma. Yo querría ahora hacer una pequeña parte práctica, porque luego además quiero que nos comentes a todos los que estamos viendo esto, que nos comentes ese congreso que también vais a hacer tan interesante en el mes de abril. Pero ahora me gustaría que las personas que quieran seguir este pequeño ejercicio hipnótico cierren los ojos por un momento. Vamos a hacerlo todos Eh, juntos. los pueden abrir cuando quieran y simplemente ahora a ti que estás escuchando este programa, puede que estés pasando por un mal momento o puede que estés pasando por un buen momento, pero sería útil que ahora imaginaras que estás pasando por un mal momento para aprender un poco más desde tu experiencia lo que podría ser un proceso hipnótico saludable. Ahora con tus ojos cerrados, siente la pesadez de tus párpados. Siente que con cada expiración tus párpados se vuelven más perezosos. Siente también cómo tus hombros se aflojan y cómo ahora puedes de alguna manera soñar despierto o despierta y sabemos que lo que soñamos de alguna manera es real, lo vivimos como si fuera real. Ahora imagínate, estás en una cabaña en medio de un campo, pero la cabaña está totalmente a oscuras. Las paredes son de madera. Apenas puedes moverte dentro de la cabaña. Todo el día hay oscuridad. Incluso respiras con dificultad. Sientes que esa pesadez se respira. Sientes que de alguna manera estás encerrado, encerrada en ese recinto.
Solo hay un pequeño agujero en una de las paredes. Por ese agujero ves luz, pero no ves mucho más. Quizá una brizna de hierba verde, quizá un trozo de cielo azul, pero es tan poco. Aún así, mantienes tu ojo pegado a ese agujero. Es lo único que te saca de esa oscuridad en la que vives, en la que incluso pierdes de alguna manera el sentido del tiempo. De pronto, sin saber cómo, empujas tus manos y se abre una puerta. Y de pronto esa cabaña se llena de luz. Sales de ahí, ves el esplendor de la hierba a tu alrededor, el cielo azul, las nubes. Ahora todo es amplitud, todo es luz. Siempre ha estado ahí, pero tan solo veías una pequeña parte. Tan solo veías esa realidad disminuida. Ahora puedes disfrutar de la realidad, sentir que eliges estar fuera de esa cabaña. Ahora tu subconsciente puede ayudarte con esa sabiduría interna a que sepas que siempre hay una puerta por la que puedes salir, que siempre puedes dejar la oscuridad atrás y encontrar la luz, el espacio, la amplitud y la vida. Ahora puedes abrir los ojos lentamente. Bien, espero que este pequeño ejercicio pueda ayudar a algunas personas, porque Seguramente a más realmente de una. Podríamos pedirles que si tienen algún comentario nos los puedan hacer por aquí, por el chat. Me será pareció esto. maravilloso. A mí me ayudó sin estar en una situación de depresión. Esa imagen de poder ver a través de un hoyito y luego darte cuenta que puedes abrir esa puerta y que siempre ha estado la luz ahí. Y así como hay una noche, hay un día. Y así como en algún momento está la puerta cerrada, en algún momento está abierta. Y a veces se necesita un poquito de oscuridad y a veces Sí, uno desea un poco más de luz. ¿Sí? sí. Hay veces que necesitamos escuchar un blues y estar un poco en la oscuridad. Así es. Eh, Bien, pero efectivamente creo que todas las personas deben entender que a veces estamos todos. No creo que se salve nadie de estar, por lo menos durante un tiempo, en esa cabaña oscura. Porque mucha gente cree, no, para los demás la vida es más fácil, nunca han pasado por lo que he pasado yo. Bueno, las vidas de las personas son muy diferentes, pero creo que todos alguna vez hemos estado ahí en esa negrura. Y me gustaría ahora que nos hablaras, Cecilia, porque ya sabes que tenemos todos mucho interés, de ese congreso que vais a hacer en abril de este año. Cuéntanos, por favor. Muchas gracias. Pues sí, estamos muy contentos, al igual que ustedes ahí en España, porque seguimos colaborando para ayudar a los profesionistas en el área de la salud a tener más herramientas y sobre todo herramientas de este tipo que nos parecen fabulosas. Como colegas que somos en hipnosis, sabemos que la hipnosis es una herramienta poderosísima que nos puede ayudar en muchas situaciones, así como en el suicidio y en muchas otras. Nos ayuda, por ejemplo, en el manejo del dolor, y ahí les vamos a hablar un poquito, ¿verdad, Isidro? De una sorpresa
salidita del horno que queremos compartir con ustedes. Pero regresando un poquito a las fechas del Congreso, pues nosotros también tenemos el Congreso en abril. Ahora el 25 de febrero es el Congreso de la prevención del suicidio con Isidro, que por ahí ya Jackie puso la página. Y del 21 al 23 de abril tenemos un congreso que hacemos cada año, que es el congreso en donde reunimos a los líderes mundiales en hipnosis. Este va a ser el tercer año consecutivo, empezamos con la pandemia, en donde grandes líderes como el doctor Isidro Pérez Hidalgo, que nos ha hecho el honor de acompañarnos varias veces, eh, nos muestran cómo trabajar a los profesionistas en el área de la salud con hipnosis clínica. Así es que, pues aprovecho para agradecerte muchísimo todo lo que nos has dado, Isidro, y nos sigues aportando ahora con esta entrevista y con este ejercicio que ha sido maravilloso, que no solo nos ayuda como una herramienta a los profesionistas, sino aquí en este programa de radio por un mundo mejor nos ayuda a colaborar a construir un mundo mejor, porque si cada uno de nosotros nos dimos la oportunidad, ya sea con ojos abiertos o con ojos cerrados, de escuchar este ejercicio y empezar a imaginar, yo estoy segura de que acomodaron muchas cosas en su interior. Y esta es la finalidad de este programa que Teresa Robles conduce, con la idea de poder llevar hasta cada rincón del mundo, de todas las personas que nos están escuchando, la oportunidad de tener herramientas para estar construyendo un mundo mejor. Entonces, muchísimas gracias, igual que a todos los otros Gracias. colaboradores. Muchísimas gracias. Y me gustaría que nos contaras algunos de los autores que van a estar ahí en ese, porque es como una gran fiesta de la hipnosis, podríamos decir así, ¿eh? Con Claro. grandes figuras de todo el mundo. Me gustaría que me dijeras algunos de los autores que van a estar ahí este año. Fíjate que el primer gran congreso de líderes mundiales lo inauguró el doctor Jeffrey Sachs, que es presidente de la Fundación Milton Erickson. El segundo congreso contamos con Mark Jensen, que es el actual director de la Sociedad Internacional de Hipnosis, de la cual formo parte en la mesa directiva. Y este tercer congreso de líderes mundiales va a estar con nosotros la doctora Kathleen Long, que es presidente de la Sociedad Europea de Hipnosis. Así es que, bueno, pues tenemos en primera plana a alguien muy importante y tenemos muchos otros ponentes de muchos países. Kathleen Long es de Escocia, pero vamos a tener a Camilo Loriedo de Italia, a Julie Linden, que también es expresidente de la Sociedad Internacional de Hipnosis, viene de Estados Unidos. Tenemos algunos italianos, como Fabio Carnevale, de Francia, Claude Biraud, que ha estado muchas veces con nosotros. Tenemos personas de Luxemburgo, por supuesto va a estar Teresa Robles, está Bruno Dubos de Francia, que ha estado varias veces con nosotros. También va a estar este Jacinto Imbar de Israel. Y tenemos a Adolfo García de España, que tú debes de conocerlo. Y bueno, Ujú. así como eso, tenemos a muchas otras personas que me tardaría mucho en hacer toda la lista, pero con temas súper interesantes, desde trabajo con niños, trabajo con depresión, trabajo con estados amplificados de conciencia, trabajo con deporte, en fin, muchas aplicaciones, anestesia hipnótica. Y la idea es aprender nuevas técnicas para que todos los profesionistas en el área de la salud podamos ir construyendo juntos un mundo mejor. Así es que cada año el Centro Ericksoniano de México les ofrece este congreso en donde buscamos tener ponentes de alta gama de los 5 continentes. Precisamente ayer estuve hablando con Jacinto Imbar de Israel, estuvimos hablando, tuvimos una conversación muy agradable online, claro, él está en Israel, efectivamente, y bueno, y estuvimos comentando un poco algunos aspectos de este congreso también. Y bueno, yo creo que está muy bien porque el Centro Ericksoniano de México realmente va llegando más lejos cada año, va superándose a sí mismo. Entonces, muy bien. Con respecto a lo que decíamos de esa sorpresa que hablabas antes, Cecilia, de recién salida del horno, todavía Ahorita que nos está las caliente. muestras, Sí, la lo tienes ahí tengo. salidita del horno. Miren Eso nada es. más.
Y aquí yo también les tenemos, muestro el mío. a pesar de todos los kilómetros que nos separan, estamos ahora unidos con este libro que tenemos cada uno en las manos. Y bueno, pues es como su nombre indica, hipnosis en el manejo del dolor. Sabemos que el tema dolor es el tema estrella prácticamente ahora en la investigación con hipnosis. Así Es es. increíble la cantidad de bibliografía, la cantidad de estudios que se hacen cada año. Y Y fíjate que eso, permíteme la interrupción, Isidro, porque es sumamente importante. Fíjate que toda la investigación que se está haciendo en dolor está ayudando a que la Organización Mundial de la Salud nos tome muy en serio la hipnosis como una herramienta para el trabajo con dolor realmente en el sistema salud a nivel mundial. Entonces, y este es un trabajo que ha hecho sobre todo Giuseppe de Benedettis, que es parte de este libro, ¿no? Ha sí, dedicado muchísimo tiempo para lograr, y estamos a punto de ya tener la palomita, el reconocimiento de la hipnosis como una herramienta clínica realmente formal dentro de la Organización Mundial de la Salud. fíjate que siempre recuerdo una anécdota que en el siglo XIX había un cirujano que se llamaba Ward que convocó a unos médicos para operar en una intervención bastante importante a una persona con la hipnosis como un único anestésico. Le amputó la pierna delante de los médicos y los médicos de aquella época concluyeron al ver aquella intervención de cirugía mayor solo realizada con hipnosis que Ward lo que había hecho había sido pagar a un aldeano para que se dejara cortar la pierna y fingiera no sentir el dolor. Eso es la cerrazón que a veces ha tenido la ciencia ante el tema de la hipnosis, que afortunadamente hoy ya, claro, realmente la hipnosis está a un nivel muy científico. Eh, a mí me hace gracia cuando la gente dice, yo no creo en la hipnosis. Bueno, es que no es una cuestión de creer o no creer, sería como decir, yo no creo en la fotografía. No, realmente ya estamos más allá de lo que es una creencia porque la hipnosis es algo, una técnica, pero que realmente tiene un respaldo científico detrás. Vamos, si te parece, a mencionar, en este libro hay autores de 11 países y Ujú. autores muy importantes. Tú acabas de citar a Giuseppe de Benedictis de Italia, pero, Y por muchos ejemplo, autores también importantes. tenemos a Fernando Martínez Pintor de España, a Luis Ángel Romero Monzón, también de España, a Giuseppe de Benedictis, hemos dicho, que tiene un capítulo que es Descifrando los mecanismos de la hipnocesia. Ujú. Bueno, también está Isidro Pérez, tratamiento hipnótico de las cefaleas. Jorge Cuadros, y Isidro Pérez, que es de España. Hipnosis en el manejo de la fibromialgia, Jorge Cuadros y Magali Vargas, que son entre España y Perú, digamos. Sí. Hipnosis para el tratamiento del dolor en deportistas de élite es David Reed de Estados Unidos. Tratamiento de un caso de bruxismo mediante hipnosis exploratoria, Juliana Vilaki de Brasil. Entonces, fíjate cuántas aplicaciones para trabajo con dolor en diferentes situaciones, ¿no? Muchísimas. Dentales, en cuestiones deportivas, ¿no? En cuestiones de enfermedades, en cuestiones de síntomas. Es decir, realmente, como tú dices, el tema del dolor es un tema que podemos ver en muchísimas áreas de la vida y que podemos ayudar a mejorar en diferentes áreas de la vida. Y fíjate que me quedé pensando, ahorita seguimos viendo qué otros temas bien interesantes, pero me quedé pensando en la anécdota que nos acabas de contar y me quedé pensando, pagarle a alguien por fingir. ¿Y qué es la hipnosis? Y pensé en los niños chiquitos o algunas personas, a lo mejor hasta personas psicóticas, que podrían decir que están fingiendo otra personalidad o que están fingiendo que les duele algo, que están fingiendo que son... Yo una vez vi un caso de una niña que sus papás decían es que está fingiendo y la niña no hablaba, ladraba y decía, ladrando se comunicaba y bueno, los psiquiatras estaban preocupados, había tomado una personalidad de perro, realmente no se podían comunicar con ella, ¿sí?
Y podrían decir, está fingiendo. Pero esta niña estaba realmente creyendo que era un perro, ¿sí? Estaba deseando ser un perro y estaba jugando a ser un perro, si lo queremos ver desde otra mirada y no desde la enfermedad. Y entonces, ¿cómo podría uno fingir no tener dolor? Pues imaginándose que no tiene dolor, ¿sí? ¿Y qué es la hipnosis? La hipnosis es la posibilidad de usar nuestra imaginación para transportarnos a otro mundo, a otra situación, a otro contexto. Así es que si le pagaron por fingir, le pagaron para que hiciera un trance hipnótico muy bueno, que se autohipnotizara, ¿sí? Para dejar de sentir, porque si se permitía sentir, pues no hubieran podido hacer esa cirugía. Así, Efectivamente, es sorprendente como ya en aquella época del siglo XIX se hicieron cientos de operaciones, como tú sabes, con la hipnosis como único anestésico. Y hoy no es tan habitual, pero fíjate que en nuestro libro tenemos una operación se da el capítulo Hipnosis en cirugía de Ina Ostrom, que es de Países Bajos, que cuenta cómo a su compañera le hicieron una operación en la que le extrajeron un tumor en el pecho con la hipnosis como único anestésico. También tenemos la hipnosis en el embarazo, decíamos, Cristina López Micó de España. es La preciosa hipnosis, la hipnosis en el embarazo, porque te da la posibilidad de conectar a la mamá con su bebé. exactamente. Y realmente pasan muchas cosas porque se comunican y facilitan el parto. Así sea una cesárea, ¿eh? Sabemos que la hipnosis, por ejemplo, en una operación, ahorita que estás hablando de una cirugía, puede detener un sangrado. En el dentista puede hacer que la salivación sea más espesa y entonces puede hacer más limpia la extracción o lo que estén haciendo en la boca. Es bien interesante. Y fíjense que sin irnos muy lejos, la doctora Teresa Robles tuvo una cirugía mayor de vesícula que está filmada con anestesia hipnótica, sin un solo fármaco. Y eso fue hace 30 años en un hospital privado en la Ciudad de México, donde ella quería mostrar a la gente los alcances de la hipnosis. Y es uno de los materiales que nosotros usamos en la maestría con nuestros alumnos, la operación directamente de la doctora Teresa Robles en la materia de control de dolor con hipnosis. Entonces, bueno, pues No he visto esa grabación, pero debe ser tienes muy, que muy verla, te la interesante. vamos a enviar para que la veas. Es, Tiene es, obviamente fallas de origen porque entonces se grababa en videocasetera de esas beta o sí, 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 VHS. sí. Sí. Pero no importa, creo que debe ser interesantísimo y debe ser uno de esos casos en el mundo, no hay tantos en que se reproduce o se grabó ese tipo de intervenciones bajo hipnosis. Y Me fíjate parece que algo interesante. bien, bien interesante, todavía mucho más interesante para las personas que tienen la curiosidad de cómo funciona la hipnosis, la doctora Teresa Robles estaba despierta platicando con el médico internista que era su alumno en ese entonces, era su alumno, era el doctor Jorge Avia, que hoy tiene un instituto también aquí en México, Ujú. y él estaba haciéndole la inducción. Y hubo un momento durante la cirugía en donde ella sintió perfectamente cómo ligaban el conducto vesicular. Cuando los médicos dicen que es imposible, imposible tener esa percepción. Ella sabía exactamente lo que estaban haciendo dentro de su cuerpo, en sus órganos. Entonces, el alcance es inimaginable. ¿Cómo podemos abrir nuestro espectro de percepción cuando trabajamos con hipnosis? Bien interesante, por eso es muy importante que quienes estén interesados en hipnosis y manejo del dolor se hagan de este libro, que cómo lo podemos conseguir, Isidro, ¿está en Amazon? Sí, sí, Está sí, en está en Amazon. Amazon y la editorial con la que hemos publicado es Macro Hill, que bueno, es fácilmente se puede conseguir de muchas formas. Tiene una edición en papel y otra edición digital, para que se puede Entiende. descargar de forma inmediata. Pero si me permites, vamos a seguir porque todavía es un libro amplio. Está La hipnosis en el manejo del dolor agudo en el ámbito médico, por Chema Nieto, de España.
La regresión hipnótica en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático por Miguel Marcet y Sheila Rigaud de Suiza. Importantísimo, ¿no? En el estrés postraumático. Desde luego que sí. Y fíjate, Teresa Robles, la doctora Teresa Robles, trabajo con dolor crónico utilizando la sabiduría universal. ¿Cómo no nos iba a hablar a Teresa de la sabiduría universal cuando ella tiene también sabiduría individual, mucha? Pues en este caso nos hace este capítulo espectacular. Trabajo con dolor crónico utilizando la sabiduría universal. Lilian Borges, Psych, de Estados Unidos, también dolor y ansiedad generalizada. Y una tal Cecilia Fabre, que creo que es buena amiga tuya, que dice, trabajo con objetos metafóricos, una integración de enfoques breves que agilizan y protegen los procesos psicoterapéuticos cuando hay dolor emocional. Presentación de un trabajo grupal. Tendrías que contarnos algo más de esto a partir de este capítulo. Pues sí, es bien interesante porque no solo utilizamos la imaginación desde una percepción interna, sino podemos utilizar objetos que al mirarlos, al reconocerlos, despiertan en nosotros imágenes y posibilidades diferentes. Entonces, cuando podemos manipular objetos y representar lo que nos está sucediendo en objetos, entonces tenemos una perspectiva diferente de lo que nos sucede. Y en lugar de sentirlo directamente en nuestro cuerpo, tenemos la percepción de que podemos manejarlo externamente y al mismo tiempo verle otros lados, los lados que normalmente no le vemos al dolor, que son los lados, digamos, benéficos, ¿no? El regalo que nos trae cada situación, la experiencia, la forma en que se resuelve el dolor, porque el dolor, pues tú lo sabes, igual que yo, que hemos trabajado mucho con dolor, que el dolor es una percepción, digamos, fisiológica y que hay una percepción que lo envuelve, que es una percepción emocional del dolor, que hace que crezca. Así es que podemos trabajar con esa parte de forma que el dolor o la sensación que tenemos en nuestro cuerpo, si es que es en nuestro cuerpo y si es en el alma, porque también hay dolor en el alma, pueda llegar a su proporción adecuada de tal forma que podamos manejarla, aprender de ella y sentirnos tranquilos de sobrepasarlo. Entonces, el trabajo con objetos metafóricos, y le llamo objetos metafóricos porque cualquier cosa que pudieras elegir en el camino para representar algo que te está pasando, un controlito, a lo mejor, para prender un televisor, que puede estar representando una situación. Cuando tú dices, ¿por qué escogí esto para representar mi dolor? A lo mejor los símbolos, a lo mejor el color, a lo mejor la forma, te empieza a recordar por asociación algunas cosas y abrir algunas puertas de información que tal vez no se hubieran abierto si no lo pones en otro contexto. Y mientras estás haciendo esto, estás entretenido también, que esto es una parte de la hipnosis importante, ¿no? El proceso, vamos a decirlo así, distractor o de poner atención en otras cosas y no estar poniendo atención en lo que me está pasando. Si yo me están inyectando y estoy viendo la aguja y estoy sintiendo que me van a clavar la aguja, pues me duele y siento más esa inyección que si de repente pues me pongo a pensar o a percibir que la puerta de enfrente está abriéndose, que hay un niño jugando atrás y de repente cuando me ponen la inyección, pues ni la siento o siento la pequeña molestia que implica Ajá. que algo entre a tu cuerpo, nada más, ¿sí? Entonces, trabajar con objetos nos permite contextualizar la dimensión del dolor también, tanto física como emocional. Es uno de los capítulos más sorprendentes del libro, y que por cierto habías publicado también en, no sé si era en International Journal of Clinical Hypnosis, o en el American Journal, no recuerdo en cuál era, En las dos, en en las las, dos en las publicaciones. dos he publicado esto y lo he presentado en algunos congresos, también en otros países, y creo que ha sido de gran ayuda para muchos colegas que estaban buscando herramientas para trabajar
de una forma indirecta y eficiente el dolor y Indudablemente, cualquier otra situación. Isidro, tú indudablemente. también nos hablas de algo muy interesante, pero a mí me gustaría también escuchar por qué elegiste este tema y decidiste, porque has escrito muchos libros y en colaboración con muchas personas nos has invitado. Digo, esta es la primera vez y me siento tan honrada de que me hayas invitado, pero sé que has hecho muchos libros. Y ahora el tema del dolor, hipnosis y dolor. Pues realmente creo porque efectivamente es el tema, si tuviéramos que elegir un tema, porque los libros anteriores que hicimos eran de más generales, hipnosis en la práctica clínica, técnicas avanzadas de hipnosis, que también Teresa Robles participó en este tercer libro, y queríamos tocar una aplicación clínica más específica de una manera monográfica. Y nos parecía que el dolor, como tú bien dices, es algo que, bueno, realmente está invadiendo nuestra vida, tanto en ese dolor físico como en el dolor moral. Y habría que distinguir siempre también el dolor y el sufrimiento. Y entonces, bueno, pues en ese sentido vemos que la vida nos trae dolor y algunos dicen incluso que el dolor, como en el capítulo que te voy a citar ahora, el dolor es una prueba subconsciente de vida. Ese es otro de los capítulos en el que el doctor Trevor Modlin de Sudáfrica nos habla del hipnoanálisis desde el punto de vista médico. Oye, Isidro, y déjame interrumpirte porque nos están Sí, sí, lo que escribiendo quieras, algunas claro. personas. Y creo que ahorita es importante y podríamos aportar, porque en este programa siempre damos algunos tips y ayudamos a las personas a través de los temas que estamos abordando. Hoy empezamos a hablar de suicidio y de la prevención de suicidio y estamos terminando hablando también de dolor. Nos quedan unos minutos y hay dos comentarios importantes. Uno es de Yolanda Ahumada, que siempre nos ve. Muchas gracias, Yolanda. Me da mucho gusto saludarte además. Dice, doloroso e importante saber cómo prevenirlo. Esto con respecto al suicidio. Pero después tenemos un comentario muy, muy importante que dice una persona que se llama Jesús. Jesús, estamos aquí también para apoyarte. Dice, tengo dolores en mi cuerpo. Ayúdenme, por favor. Dios los bendiga. Así es que podemos darle algún tip a Jesús. Eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, y a ver tú qué puedes aportarle a Jesús, pero a mí se me ocurre decirle a Jesús que me hizo recordar esto de los dolores en el cuerpo, una anécdota real que yo viví con una alumna del centro ericksoniano. Hicimos una excursión a ver las mariposas monarcas. Hay una ciudad aquí en un estado que se llama Michoacán, en donde anidan las mariposas que viajan desde Canadá, hacen un recorrido larguísimo y vienen aquí a reproducirse. Y Ujú. es un espectáculo hermoso de mariposas color naranja. Pero para llegar a ellas, cada vez el camino es más largo, porque pues hay tala de árboles. Tú sabes que en este planeta pues cada vez nos acabamos más las especies, ¿verdad? Y cada vez es más difícil llegar a donde se esconden. Y bueno, decidimos hacer este camino. Y empezamos a caminar varias personas, iban mis hijos muy pequeñitos, ahora ya son hijos adultos, pero eran muy pequeñitos en esa época. Y venía una brasileña, muy jovencita, tendría como unos veintitantos años, y venía otra persona que estaba muy interesada, americana, muy interesada en conocer las mariposas monarcas porque había sido el sueño de su papá. Y entonces íbamos caminando, 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 y la brasileña, la jovencita, venía jugando con los niños, venía muy contenta, venía disfrutando el camino. Y la persona de Estados Unidos venía quejándose de que era un camino muy largo, de que era muy difícil, de que ya estaba cansado. En algún momento nos prestaron unos caballos, anduvimos un rato a caballo, pero de todas formas se le hacía muy largo el camino. Y pasaban personas de regreso, era un camino de subida y de bajada, ¿no? Estábamos subiendo una montaña y pasaban las personas, Jesús, de regreso, y ella les preguntaba, la persona que estaba cansada les preguntaba, oigan, ¿cuánto nos falta para llegar? Y
en México, por lo menos los mexicanos funcionamos así, siempre decimos, ay, poquito, te falta poquito, ya casi llegas, dando muchos ánimos, ¿no? Los mexicanos somos muy así. Y entonces le decían así, ella se animaba, caminaba media hora y decía, mentirosos, pero qué mentirosos, no faltaba poquito, me están mintiendo, en México dicen muchas mentiras, y así esto se repitió muchas veces. Y se venía queje y queje de que la gente le engañaba, de que la gente le decía mentiras y que estaba cansada. Finalmente llegamos a las mariposas monarcas y disfrutó muchísimo, pero había hecho un camino de mucho sufrimiento, de mucha queja, llegó de muy mal humor a ver las mariposas, que eran su sueño. Íbamos por ella, en realidad íbamos por ella. Finalmente tuvimos que regresar. Entonces ya íbamos de regreso y como era una montaña, pues de bajada era un poco más fácil el camino, pero de todas formas venía quejándose. Subimos a la camioneta y entonces ella pidió que la lleváramos a una farmacia para comprar un analgésico, porque tenía mucho dolor en las piernas. ¿Sí? Y dijo, ¿a nadie más le duelen las piernas? Y la brasileña que estaba ahí hizo un suspiro enorme y dijo, a mí me duelen muchísimo. Llevo 10 años con dolor de piernas y soy tan feliz. Bendito dolor de piernas. Y todos nos quedamos como con los ojos así. Resulta que esta jovencita, cuando era niña, había estado en un accidente automovilístico y había perdido la movilidad de las piernas y había estado en silla de ruedas. Había decidido estudiar hipnosis porque conoció la historia de Milton Erickson, lo vio en una silla de ruedas y dijo, yo tengo que poder sonreír como ese señor, ¿sí? Aún en su silla de ruedas. ¿Y qué crees? Que le ofrecieron una cirugía para volver a caminar, pero la condición era que iba a tener dolor permanente. Y era un dolor fuerte, era un dolor, ella lo describe como cuchillos, ¿sí? Enterrados. Y entonces todavía en nuestro asombro le preguntamos, pero ¿cómo puedes estar tan contenta con ese dolor? Digo, el costo de caminar era ese dolor. Y ella dijo, porque el dolor en mi cuerpo me recuerda que tengo piernas, que mis piernas sienten, que mis piernas me llevan hasta donde yo quiera. Y a mí me hizo reflexionar muchísimo. Cada vez que tengo un dolor, Jesús, yo pienso, tengo brazo, tengo cabeza, gracias a Dios, todavía está aquí, todavía tengo un brazo y pues le hago un poquito de caso a mi cuerpo y le digo gracias, gracias por estar. A veces hacemos poca conciencia de que sin este cuerpo no tendríamos la oportunidad de estar y de disfrutar la vida. Y como todo, pues tiene diferentes sabores, diferentes sensaciones y a veces se siente mejor, a veces no tanto. Pero también podemos decidir dejar de sentir este dolor cuando pensamos en las cosas lindas, como la mirada de ese paisaje con las mariposas, o cualquier otra cosa que estamos pudiendo hacer, como el caminar de esta niña, que es mucho más valioso que cualquier sensación que tenga sus piernas. No sé, quería yo compartírtelo, Jesús, pero no sé si tú, Isidro, tienes alguna cosa o algún tip que Bueno, pudieras hay un tip darle. que recuerdo más o menos que adaptando un poco lo que decía el doctor Erickson, si nosotros tenemos un dolor que es el 100%, quizá al día siguiente podríamos tener el 99% de ese dolor. Es una diferencia solo de un 1%. Casi no nos damos cuenta, pero quizá al día siguiente, si pensamos así, podríamos tener un 98%, 97%. Y a medida que va pasando el tiempo, ese dolor se puede ir haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y de alguna manera siempre tenemos que confiar, que era otro de los consejos que daba el doctor Erickson, confía en tu inconsciente, confía en esa
inteligencia que está dentro de ti y que puede hacer cosas que la mente consciente no puede hacer. Desde luego, en muchas ocasiones ese descenso gradual, poco a poco, puede llegar muy lejos, Jesús. Sí, y otro tip que te podemos dar, que es muy interesante y lo recordé ahora pensando en la cirugía de la doctora Teresa Robles, es que ella no dejaba de sentir. La hipnosis te permite sentir lo que está ocurriendo en tu cuerpo, pero es la mirada que le das a eso que sientes. Ella, por ejemplo, cuando sentía el bisturí pasar por su piel, abriendo su piel, en lugar de imaginar el bisturí, ella se imaginaba que era el roce del agua de mar, que a veces arde sobre alguna cortadita, ¿sí? Pero que siente que está como sanando, cicatrizando. Hay sensaciones que podemos tener, una sensación de pesadez, por ejemplo, cuando tenemos un dolor dental, pesadez, movimiento, vibración. Entonces, poder observar desde otra mirada qué sensación tiene mi cuerpo, una sensación que me está diciendo algo. Uh-huh. Si le quitamos la connotación dolor, peligro, simplemente hay una sensación en mi cuerpo, porque algo está pasando. Uh-huh. También me hizo recordar ahorita un momento en donde en un hospital me tocó ver a un niño. Era un hospital de gobierno aquí, en donde los cuartos pues son para muchos niños, no son cuartos individuales como un hospital privado, ¿sí? Y había un chiquito que estaba solo, no había nadie a su alrededor, no tenía ningún familiar. Estaba yo muy jovencita cuando me tocó ver eso. Habían atropellado a mi hermano, entonces por eso estaba yo ahí. Y entonces podía ver el contraste, porque veía que mi hermano estaba rodeado de todos nosotros y estaba quejándose. Tenía los brazos rotos, tenía la nariz rota y estábamos todos encima de él, procurándolo porque se quejaba del dolor. Cuando de repente escuchamos un suspiro y después del suspiro vino una frase impactante. Dijo, esto sí que es vida. Otra vez nos quedamos así y volteamos a ver esa camita donde había un niño solo, flaco, 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 con un tubo que le salía de la panza, con otro tubo que le salía de la garganta. Tenía una mascarilla de oxígeno. Estaba en trusa nada más, en calzoncillos. Y tenía una revista de cómics. Y había hecho esto, se había quitado la mascarilla, había visto su cuentito que traía ahí y había dicho, esto sí que es vida. Y yo pensé, ¿cuántas cosas está disfrutando en lugar de estarse quejando? Que quizás estaba disfrutando el solecito que entraba por la ventana y calentaba su cuerpo, quizás estaba disfrutando lo que estaba leyendo, quizás nunca había tenido una cama donde recostarse, quizás era un plato de sopa que le habían traído y no había comido en días, no lo sé, pero muy sabiamente estaba atento a las cosas lindas que también tiene la vida, a pesar de las difíciles o de las dolorosas, porque todo está bastante equilibrado en esta vida, pero en donde ponemos la atención, pues es donde sentimos. Y bueno, pues nos están quedando ya nada más 3 minutitos para despedirnos. En cualquier momento nos van a cortar Si aquí me en el radio. permites, voy a Uh-huh. mencionar al resto de los autores del libro porque Por no quiero que se favor. me enfade nadie, porque diga que nos hemos olvidado de ellos. No. Eh, Dolor emocional y suicidio, Jaime Martínez, que es de México, pero que está afincado en España. Metofobia e hipnosis, experiencia subjetiva del dolor, Fidel Arévalo, que es peruano pero está trabajando en Francia, y Harvey Heredia, que es de Bolivia. Efectivamente, ese es el libro. Y de Ecuador tenemos terapia con regresión hipnótica de edad y disociación para el manejo del dolor emocional en paciente adulto con abuso sexual, Cristel Janín Polo. Y por último, nuestra querida Consuelo Casula de Italia, que tiene ese capítulo también de esperanza y resiliencia, vivir el pasado, vivir el presente,
aprender del pasado y proyectar el futuro. Y creo que ya casi estamos entrando en ese tiempo límite del programa, pero ha sido muy agradable, desde luego, estar contigo y estar con todos los seguidores de este programa. con toda la Y audiencia, que tenemos un último comentario por aquí de Gina Solano. Dice, muy significativa experiencia de que nos demos cuenta que aún en la adversidad podemos sacar lo mejor. Grandes enseñanzas. Gracias por compartir. Y yo quiero aprovechar de agradecerte nuevamente, Isidro, la oportunidad que nos das de ser parte de este sueño que es tu sueño, de este gran libro. Gracias por dejarnos aportar, por ser parte de tu equipo para construir un mundo mejor, por haber compartido con nosotras. En nombre de la doctora Teresa Robles, quiero darte las gracias porque sé que es muy tarde ahora ya son casi la medianoche. Estás con nosotros compartiendo tu sapiencia. Eres un gran hipnoterapeuta, te apreciamos muchísimo y muchísimas valoramos gracias muchísimo tu igualmente. tiempo y todo lo que estás dando a la audiencia. Es Gracias un honor por ayudarnos a compartir construir la hora de las brujas con vosotras, con vosotros. puros Así que brujitos. un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Claro, y bueno, pues ya están a punto de cerrarnos. Creo que quedan 4 minutitos. Ah, quedan todavía minutos, pues entonces Viendo que te quedan cuatro adelanto, minutitos, ya terminamos de decirles del libro. entonces te Les adelanto, por recuerdo, supuesto, sí, perdón, dime. No, no te adelanto recordarles de tu gran congreso es ya el 25 de febrero, por favor. Es muy el 25 de importante. febrero. El 25 de febrero, pero además os adelanto que dentro de 2 años aproximadamente estará el quinto libro. Y el Mm, quinto libro contamos con vosotras también, que va a ser un libro de casos, un libro solamente de casos. increíble. Muchas anécdotas que contar que ayuden a las personas a darnos cuenta a todos que Tú podemos mirar diferente. tanto Teresa como tú tenéis cientos de casos interesantes que podéis escribir, desde luego que sí. Bueno, y ya nos están avisando que hay que cortar, así Bueno, que muchísimas lo gracias a entendí. Caldero Radio por estar aquí y permitirnos hablar y entra el siguiente programa. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta pronto y gracias.